¡Hey! Muy buenas tardes, estamos en vivo. Un segundo que también le tenemos que dar aquí a Instagram. Muy buenas tardes a todos. Soy Rocío González, manager en Remax Urbe 2 e instructora CIRA CRS. Hoy tengo el gusto en vamos a hablar del agente inmobiliario influencer, el agente influencer o el inmobiliario influencer, con Patricia Magro. Estoy súper contenta porque además ayer fue su cumpleaños y hoy la tenemos que celebrar y felicitar. Bien, Bien. ¿no? Sí, sí, Patricia sí, sí. además es de verdad estas personas que encanta. Todo el mundo que la conoce, de verdad, que tiene una imagen impresionante de ella. O sea, que estoy convencida que hoy se van a llevar todos una muchísima información y la gran imagen que tenemos todos de ellos. Gracias Patricia por estar. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un placer enorme y un honor, la verdad, estar en tu canal y, bueno, un placer estar contigo siempre. En Gracias, cualquier plaza, que gracias. últimamente nos encontramos bastante Sí, sí, y es un placer siempre. Y con esa me introducción, alegro. ¿qué te voy a decir? Si es que ya me has dejado sin palabras. Bueno, para la gente que no la conozca, Patricia es una apasionada del marketing inmobiliario. Inició su trayectoria en el sector en el 2013, tras una etapa en medios como la televisión y la radio. Su llegada al mundo inmobiliario supuso un descubrimiento personal y profesional que la llevó en 2018 a incorporarse en InmoTools, donde hoy lidera el área de formación y el equipo de redacción y contenidos. ¡Wow, Patri! La verdad es que además tiene esta parte de formación y además manejas mucho más cosas. También hablaremos de la formación que manejas en FAI y todo. O sea, aquí mi Sí, amiga Patricia se ha metido de lleno en el mundo inmobiliario con yo todos. Vamos. veo un charco y yo me tiro. Es Y arco, luego, como luego dicen ya en veremos. México, tú ves un charco y saltas, o sea, Sí, sí. vas en directa, Y ¿no? luego ya veremos qué va Bueno, pasando. Patri, cuéntanos un poco. Ellos tienen un plan, un proyecto de agente influencer y quiero hablar de él en primera porque a mí me interesa. Le decía a Patri que yo puedo bailar en las redes, pero contar mi día a día y además salió un concepto que dice Patri que lo tenemos que lograr. No soy capaz de decir, hola, Rociers. Pues si Entonces, bueno, llegas vamos a a hablar. saludar ya y decir hola rociers y sobre todo lo importante, generar a esa gente que se considera rociers, entonces es que hemos conseguido llegar Lo a hemos donde logrado. queremos. Ese tiene que ser nuestro objetivo alcanzar. Bueno, ¿qué significa para ti un agente influencer en el sector inmobiliario? Mira, antes, como has dicho, vamos a empezar hablando de eso. Yo lo primero que tengo que decir es que hoy estoy más nerviosa que nunca porque me están viendo en la tele de mi casa mi marido y mis hijas. O sea, que aunque ¡Wow! van a entender un poco de poco a nada todo el lío que voy a contar, me hace muchísima ilusión. Así que, niñas, un besazo. Mira, pues un agente influencer, como nosotros y nosotras lo tenemos enfocado, lo primero que tengo que decir es que no estamos hablando de número de seguidores, o sea, no es el influencer, ¿no? Como tenemos en el lenguaje común de una gente a la que él tiene muchos seguidores en una red social, ¿no? Al final nosotros queremos, de verdad, para nosotros es el agente influyente, que de verdad tiene influencia en su entorno. Y para nosotras, además, el objetivo es que tenga influencia en el público final, o sea, en esa gente que puede llegar a ser tu cliente. Hay gente muy influyente dentro, a lo mejor, de sus compañeros de sector, ¿no? En otros inmobiliarios. Está fenomenal si ese es tu objetivo y si de verdad ahí, por ejemplo, pues en tu caso, Rocío, para captar talento, ¿no? O en mi caso es que los inmobiliarios son mi cliente, ¿no? Entonces, ese es mi entorno. Pero un inmobiliario que de verdad quiera influir en quien debe de querer influir es en el público general, en el que puede ser su cliente, ¿no? Y entonces, ahí está la diferencia. Y la influencia es una mezcla de autoridad y de generación de confianza. Y eso se consigue de verdad con un trabajo constante, con un trabajo coherente y de verdad visualizando el trabajo de redes sociales con una visión profesional, no con una visión como cuando tenemos las redes sociales con nuestros amigos. No tiene que ser que empecemos a mirar las redes con unos objetivos claros de negocio, con unos objetivos claros de qué quiero conseguir y entonces a partir de ahí ir construyendo un camino. Que como estamos diciendo, al final es ser el agente inmobiliario influyente de tu zona.
¿no? Es influir. Generar autoridad y generar confianza. Súper, si soy agente inmobiliario, una de las cosas que tengo que tener claras es que para tener éxito tengo muy claro cuál es el tipo de cliente con el que quiero trabajar, etcétera. Por eso dices que ya más es real cuando tú tienes autoridad, es decir, cuando la gente te reconoce no solo por lo que dices, sino por lo que haces, que yo creo que eso es súper interesante. Entonces ahí es donde realmente está el key, ¿no? Pues obviamente vamos a hacer mucha referencia a la formación porque todo el tema, ¿no? Se sale más allá de la formación, pero en la formación, de hecho, toda la primera parte de lo que es en la guía didáctica es la parte de marca personal. Y ahí hay ejercicios y análisis para terminar aterrizando quién es nuestro cliente. Y es que parece que lo tenemos claro porque lo hemos oído miles de veces y lo tiene claro muy poca gente. O sea, porque todavía el que no ha hecho ese ejercicio teórico con un profesional y tal, la respuesta es: mi cliente es todo el mundo. No, perdona, tu cliente no es todo el mundo. Y además, tu cliente ideal sí que no es todo el mundo. Otra cosa es que luego venga uno y, vale, trabajemos con él. Pero si no tengo claro cuál es el objetivo que quiero alcanzar, el cliente que yo deseo, no puedo enfocar qué digo, cómo lo digo, dónde lo digo. O sea, yo tengo que tener claro dónde voy. La frase esa queda un poco pedante, ¿no? Pero la frase esa creo que es de Séneca, de algo de que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. O sea, tú necesitas saber a dónde vas para avanzar a la velocidad que sea, pero necesito saber a dónde voy. Y a dónde voy tengo que tener claro a quién me dirijo, qué cliente quiero captar. ¿Qué tipo de producto? ¿Qué tipo de todo? Sí, ¿qué tipo? Pues puede ser tipología, puede ser el rango de precio, puede ser ubicación, más allá de mi zona, ¿no? Sino un tipo de ubicación específica. Pero puede ser también un tipo demográfico, ¿no? De persona. Pues mira, a mí me gusta porque tengo la experiencia de que yo trabajo muy bien con un profesional normalmente técnico, suelen ser ingenieros, suelen ser médicos, suelen ser tal, que quieren cambiar de vivienda. O sea, tenemos que dibujar ese perfil. Pero no para excluir a los demás, sino para cuando yo hablo, pensar que le estoy hablando a él, porque así tendré mucha más capacidad de conectar con esas personas cuando me vean. Y siempre sentimos que estamos excluyendo a los demás. Es que si te digo que mi cliente es médico, ¿qué pasa? Que el que dirige el bar de abajo no es mi cliente. Sí, claro que es tu cliente. Y si le puede gestionar el traspaso del local, bendito sea, no hay ningún problema. Pero tengo que tener claro, ¿no? A quién le hablo. Pero eso no es de redes sociales, eso es básico de marketing, ¿no? Que ya me estoy... A mí, Rocío... Es que las apasionadas del marketing somos así y vamos a hablar casi de todo. Pero bueno, vamos a intentar enfocarnos. Sí. ¿Cómo ha cambiado el perfil del agente inmobiliario en la última década? Bueno, pues yo creo que ha cambiado de manera radical. O sea, lo primero, una parte más técnica, ¿no? Que, bueno, hace 10 años ya nos estamos incluso pasando, hace más, pero cuando la gran crisis financiera, que no inmobiliaria, llegó y saltó por los aires todo, ¿no? Ya hubo ahí una reconversión grande técnica, ¿no? Es cuando se empezó a implantar de verdad la conciencia esa de la representación, ¿no? Y eso ya de por sí es un cambio, ¿no? De filosofía absoluta. Pero luego hay otro cambio que no es único del inmobiliario, pero que también le afecta al agente inmobiliario, que es uno que afecta, yo creo, a todos los profesionales que sobre todo damos servicio. Y es ese cambio de que ha adquirido más importancia la persona. Ha coincidido este avance de las redes sociales, ¿no? Que nos ha abierto canales de comunicación one-to-one. Antes hablaba, solo eran entidades, ¿no? Pues, Urbe 2, ¿no? Y ponía un anuncio en un periódico. Ya hablaba el logo y además no recibía respuesta directa. Pero en cambio las redes sociales nos han permitido hablar uno a uno. Y entonces cuando esa comunicación ya se ha establecido, la gente quiere hablar con personas. Los logos generan confianza, los logos dan seguridad, pero la gente quiere hablar con personas. Y entonces el profesional es una persona única, que tiene que tener su voz, tiene que tener su cara, ¿sabes? Y entonces eso ha puesto en muchísimo valor el tema de la marca personal.
aunque seamos trabajadores por cuenta ajena o aunque estemos súper implicados en una empresa, da igual, o sea, somos nosotros Siempre lo he la persona. comentado, que aunque estés, obviamente, como dices tú, la parte de autoridad, la marca te ayuda una barbaridad con eso. Muchísimo, Una muchísimo. barbaridad, porque no es lo mismo, aunque trabajes muchísimo tus redes y demás, no es lo mismo que estés solo a que estés acompañado y que estés acompañado por una marca que te genere esa tranquilidad y esa autoridad. Pero desde luego, el contacto eres tú. De hecho, yo he dado muchos cursos donde empresas de estas muy transnacionales, muy tal, que no le permiten a los agentes hablar de la marca, que no le permiten a los agentes expresarse como tal. Cuando hablaba con ellos le decía, es que te equivocas, porque la gente, o sea, tengas la marca que tengas, ¿con quién contacta el cliente? Tú puedes ser Inmotools, pero para mí tu empresa es Patricia y mi contacto eres tú. Entonces, es bien importante que todos seamos conscientes de eso, ¿no? Quizás es el cambio más importante, que la gente Sí. quiere conectar con gente, ¿no? Y Oye, una además, cosa, permíteme un segundo, porque la gente que nos está escuchando, que sepa que también pueden hacerle preguntas, por favor, salvo LinkedIn, que creo que no me aparecen, en YouTube, en Instagram, etcétera, me aparecen los mensajes, o sea que puedo ir comentándolos. De hecho, por aquí estaba Bravo Selin, que dice que somos unos hombre, cracks. Mario, un Mario, abrazo. Mario, gracias Mario, que estuvo la semana pasada conmigo, hicimos una entrevista también súper chula. Bueno, entonces Compañero además de seguíamos. Trivion también. Es Pues compañero de Trivial. esto del profesional, de verdad de que el profesional tome entidad, ¿no? Por sí mismo, es allí, por ahí, en los primeros textos de marca personal son americanos, como no, y de hace muchos, muchos años, ¿eh? O sea, quiero decir que es una tendencia que es el mentalizarnos de que al final trabajamos para nosotros mismos y el mundo corporativo ahora mismo es muy dinámico, cambia mucho, eso de colocarse en un sitio tampoco es... Me refiero que sí puede pasar que te coloques en un sitio y estés siempre en el mismo sitio toda tu vida, pero que sí es una elección de las dos partes, ¿no? O sea, y leí hace poco una frase que me impactó mucho porque decía que antes el trabajador trabajaba para la empresa, ¿no? Y además esto tiene mucho que ver con Rimax, socio. Y ahora dice que las empresas tienen que mentalizarse de que la empresa tiene que ser la que esté preocupada de aportarle valor al trabajador, porque un trabajador valioso puede mover y el valor, un trabajador valioso es algo muy cotizado. Ahora mismo todo lo que no se puede automatizar, o sea, todo lo que va en servicios, el valor está en las cabezas de los trabajadores, no está en la herramienta, no está en tal. Y se te va un trabajador que de verdad es valioso, que lleva tiempo en la oficina, y es un fastidio. Entonces, ese cambio de la conexión personal y del valor de la persona, ¿no? De verdad, con el cliente final, yo creo que sí que en estos 10 años ha sido tremendo y va a ir a más, además. No es una cosa que vaya a cambiar. De hecho, con la inteligencia artificial y con toda la tecnología, yo creo que va a ser el gran valor, ¿no? O sea, es lo que nos diferencia de las máquinas y es toda la parte personal. Y es impresionante a dónde podemos llegar. De hecho, las entrevistas, por ejemplo, yo estoy desde el 2020 haciendo entrevistas. Y muy curioso porque caí en cuenta este fin de semana, madre mía, en la Semana Santa que pasé, de verdad que fue una vía crucis. Me di cuenta que efectivamente tenía muchísimos seguidores en YouTube y tal, y decía, qué curioso que no se conecte nadie de otros lugares. No, claro, es que si tú no le dices y le haces al tema para que traduzca los subtítulos, no los presenta. Entonces, todas las entrevistas las estoy poniendo en 9 idiomas. Catalán, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, turco. Todo lo que tiene que ver con Europa y sobre todo donde está muy bien posicionado, desde luego en nuestro caso Rimax, pero en el mercado americano importante que también puede tener algún tipo de consejo o ayuda en las entrevistas, ¿no? De hecho, hoy, súper lindo, me encantó porque me llegó una postal de un compañero de Rimax que me mandó, mira,
Bueno, pues una postal precisamente agradeciéndome el tema de la formación y las entrevistas, porque al final es lo que conecta con la gente y les llevan un montón de ideas. Por eso, perdón por el anuncio, pero es que quería precisarte cómo ha cambiado ese perfil. Pues te tienes que ayudar con la inteligencia artificial, tienes que estar Sí, presente. por La gente supuesto. que no está presente, es más, entrevisto a alguien quiere ser inquilino en una de las propiedades que gestiono, lo primero que hago es lo busco en redes sociales. No sé, No, sí, ahora no, mismo ya el tema de, lo digo también siempre, ¿no? Un poco de cambiar la mentalidad, porque yo soy de la última generación que considero privilegiada, ¿no? Que tuvimos una infancia e incluso adolescencia pre-internet, ¿no? Pre-internet masivo al menos. En mi casa, bueno, había un ordenador, te conectabas de una manera súper ortopédica, ¿no? Pero yo no tenía WhatsApp, no tenía todo eso. Y nosotros, los de esa generación y anteriores, todavía tenemos como el cerebro no dividido en el mundo pero digital y el mundo tenías tradicional. ICQ, ¿El qué? el ICQ, ¿no? El de chat que había, Sí, había un bueno, tipo de el Messenger. mensajería. Sí, sí, sí. Sí, pero tenías que estar en el ordenador, no la llevabas en el móvil. No, no, está claro, está Eh, claro. entonces, pero que ya todo lo que viene por detrás y tenemos que cambiar esa mentalidad de mundo digital, mundo real, ¿no? Está todo ya tan entrelazado. Hablo contigo y ya no sé si te lo he dicho por teléfono, por WhatsApp, por email, porque te lo he visto en un mensaje de Instagram, de no sé qué, y sobre todo en el tema de marcas, la gente va a construir una imagen de ti antes de verte, porque te va a buscar por internet y lo que encuentra ahí va a ser tu primera impresión. Entonces, no podemos pensar, no, yo es que en persona soy no sé qué, pero en redes, o no tengo redes, o en redes pongo 3 fotos de no sé qué, o me creo un personaje, eso tiene las patas muy cortas ya. No puedes crearte un personaje para estar en redes sociales. Tienes que conseguir que cuando la gente se siente delante de ti, siente que te conoce y seas tú de verdad. Es que eso es lo que tenemos que, de verdad, esa es la conexión, ¿no? Y las redes sociales son Entonces, una plataforma fenomenal. entonces, ¿crees que todos los agentes deberían trabajar su marca personal, independientemente de la empresa en donde estén, del color que sea, con... Pero es que es un innegociable ya. O sea, el que no lo haga es que, de hecho, las empresas, no solo la gente, o sea, esto que estoy hablando de que la gente, ¿no? Tiene que verse como un profesional independiente que trabaje un poco para él, para su marca, aunque esté asalariado, pero es que la marca tiene que entender que la gente no quiere hablar con logos. ¿Y quiénes son la cara de las agencias? Pues si el gerente no quiere entrar a eso porque ya no está en la calle o no quiere estar en tal, pues son los agentes. Y necesitas eso. O cómprate un relaciones externas, contrátalo y que haga esas cosas, ¿no? Pero es que lo necesitan las marcas y lo necesitan los profesionales, ¿no? El que no entre a ese lenguaje, hombre, yo que sé, a lo mejor si estás en un sector o en un rango de lujo, pero de lujo de verdad, no de casas caras, sino de lujo, ahí es verdad que se manejan otros lenguajes, el tema de la intimidad, ¿no? De que no salga tanto, vale, son otros círculos. Pero si Claro, estás... ahí puedes detenerlo. Hoy me pasó muy curioso porque ves que vengo vestida de negro con vino, ¿no? Color vino y tal. Y venía y en eso, saliendo de Pilates, en la esquina de la calle, estaba un influencer de, ahora lo que se llevan son los colores neutros. Y yo, joder, y seguí caminando, dije, de verdad. Pero que se para y tiene a la amiga enfrente de 3, 2, 1, pum, y empieza a grabar, ¿no? Ahora lo que se lleva, y yo, Qué vergüenza. Mira, yo no, eso madre todavía, fíjate mía. si yo me grabo y es verdad que ya tengo soltura de habla. Bueno, que soltura no, sobre todo que le he hecho mucho morro ya, no son muchos años antes de pase por la tele y todo eso, pero yo lo de ir por la calle grabándome y hablando y tal, lo llevo regular, ¿eh? O sea, me siento juzgada, en plan, mira, la influencer, pero mal, desde el punto de vista malo, ¿no? Pero no, bueno, es broma, es broma. Pero sí, claro, eso es que es la realidad, si es que no podemos luchar contra eso, son los tiempos que nos han tocado. Y de verdad que tienen muchísimas ventajas, nos han facilitado la vida en muchos aspectos Te lo y iba a también te decir. digo que genera también cosas preciosas, o sea, me refiero,
siempre hablamos de las redes sociales y siempre se habla de lo malo, ¿no? Pues que hay muchos trolls, que hay mucho no sé qué, bueno, pues como en la vida, o sea, o más que en la vida. Pero tus redes sociales tendrán la calidad que tú quieras que tengan, igual que tus círculos personales. O sea, dependerá de la gente a la que sigas, dependerá de la gente con la que te relaciones. O sea, yo, en los últimos años, que es cuando he tenido en el sector inmobiliario más movimiento en redes y tal, yo he generado unas relaciones tan auténticas y tan buenas de verdad y tan valiosas que es imposible no amar las redes sociales. Lo que pasa es que, claro, la tecnología no es buena ni mala, es como la usemos. Tal cual, pero como dice Patri, a lo mejor nos vemos 4 o 5 veces al año, pero cuando nos vemos es, oye, y ayer, y el otro día, ¿dónde fuiste a cenar? Que estaba tan bueno, pero estamos más enteradas de nuestras vidas, ¿no? Sí, pero te genera relaciones, en el fondo son reales, me refiero, porque yo estoy sabiendo de ti, si luego las transformamos, ¿no? Si damos el paso, yo estoy sabiendo de ti, es lo que decía antes con los clientes, o sea, tengo la sensación de que te conozco, ¿no? Entonces, cuando de repente voy a verte, o la primera vez que nos vimos personalmente, yo ya tenía un contexto, o sea, no es esa sensación de cuando alguien no conoces que hablas un poco del tiempo, ¿no? No, teníamos temas de los que hablar, te he visto no sé qué, te he visto qué guay esto que haces, que lo otro, que no sé cuánto. Pues eso es lo que tenemos que generar con los propietarios, que cuando se sienten delante no tengamos el corte ese de la primera cita, sino que seamos ya un conocido, un vecino conocido, que sepa cómo me expreso, que sepa de lo que hablo, de todo eso. Súper. Oye, Pati, una cosa, ¿crees que, el papel de las redes sociales, qué papel juegan las redes sociales en la captación y fidelización de clientes hoy en día? Pues yo te diría que son o que pueden ser cruciales. Pueden ser porque se puede, obviamente, captar sin redes sociales, ¿vale? O sea, quiero decir, pero haciendo todo lo que hay que hacer. Lo que sí que no se puede hacer es captar sin hacer nada, ¿no? Pero se puede, ahí funcionan fenomenal todavía acciones de zona, acciones obviamente de círculo de influencia, acciones, pero... Es que no están peleadas unas cosas con las otras. No. O sea, al contrario, se complementan, ¿no? Pero las redes sociales nos dan una facilidad primero de prospectar, no tanto convertir, ¿no? Yo no voy a hacer el cliente directamente, sobre todo el cliente propietario, en las redes, ¿no? Pero sí de prospectar de una manera masiva, de una forma tan a la mano y tan fácil, ¿no? Y el tema del formato vídeo nos genera una conexión emocional tan fuerte, es tan poderoso cuando lo conseguimos, que es que me parece un sacrilegio no usarlo. O sea, se podría no usar, pero para mí son una herramienta que es crucial y que si la utilizamos bien es casi que un superpoder, ¿no? Pero claro, todo conlleva, todo recompensa nos va a requerir un esfuerzo. Entonces, pues hay que ser constante, hay que hacer las cosas con cabeza, hay que saber a dónde vamos, etcétera, etcétera. Pero sobre todo para el tema, repito, de prospectar, ¿no? El que la gente te conozca, gente que no te conoce te empieza a conocer. Porque es importante lo del matiz de la diferencia entre la prospección, ¿no? Y luego ya la conversión. La conversión se hace cara a cara, a ser posible en una mesa juntos, etcétera, etcétera. O incluso llamada de teléfono, ya nos metemos más en el lenguaje comercial, pero eso también me gustaría hablarlo más adelante, porque hay gente que solo quiere hacer redes sociales. Y dices, cuidado, que tienes que salir a la calle y tienes que hablar con la gente, ¿no? Sí. Es que, de hecho, una de las cosas que nosotras siempre matizamos mucho es el tema de que, aunque estemos en digital, no podemos perder el foco de que trabajamos en local. Claro. Se puede hacer prospección geográfica digital, ¿vale? O sea, el peligro de las redes es que llenan el ego. Y hay gente que se pierde rápido. ¿Sabes? De repente empezamos a entrar ahí, empezamos a ver números, cifras de muchos seguidores o de muchos me gustas, es pura dopamina, o sea, está ya demostrado y por eso son adictivas. Y entonces de repente nos empezamos a perder, ¿no? Solo porque solo quiero seguidores o solo quiero me gustas o solo quiero no sé qué. Y ese es uno de los grandes peligros. Entonces tenemos que, aunque estemos en digital, nuestros clientes son los clientes de nuestra zona.
Entonces tenemos que seguir haciendo ese trabajo de zona digital y físico. Y hay acciones físicas que precisamente porque la gente se ha acostumbrado, de hecho Pedro Trueba, que hemos estado hablando antes de él, era una de las enfermedades que dijo el año pasado en Emocionate, las enfermedades del inmobiliario, era no sé exactamente el término que utilizaba, pero era que la pandemia, de repente, claro, todo el mundo se digitalizó hasta el extremo porque era lo que teníamos que hacer, pero de pronto, todo el mundo se acomodó mucho en su silla de su oficina. Y entonces ya da más pereza que nunca salir a la calle, en coger el teléfono. No podemos caer en eso. Pues lo bueno de eso es que hay mucha gente que se ha acomodado y hay menos competencia en muchos de los canales físicos. Sí, es súper curioso, porque ahora como que todo el mundo está en las redes sociales, pero a la hora de hacer un buzoneo, ahora, o sea, al final todo tiene que complementarse. Y si solamente te vas por la parte digital, estás dejando que los que hacen la parte tradicional se coman eso, ¿no? Pues sí, y están yendo los grandes, o sea, las grandes marcas, los que tienen más visión de negocio, más poder adquisitivo. Bueno, yo creo que es más de visión más que de presupuesto, ¿eh? Siempre el tema de marketing es mucho más un problema de visión que de presupuesto. Pero que son cosas muy sencillas. Yo, por ejemplo, una de mis agentes que está muy metida en redes y tal, pero captó el otro día un piso en una finca, lo vendieron casi enseguida y pasaron una carta diciendo, oye, conoce a tus nuevos vecinos, estamos súper contentos de comentarles que acabamos de vender un piso en esta tal, si saben de alguien, tal. Oye, de ahí convirtió esa carta en otra captación. Al final no tiene que ser grandes No, acciones, que ¿no? siempre es problema de visión, no es problema de presupuesto. Siempre. Lo tengo clarísimo. Que siempre pongo la coletilla. Si tenéis miles de euros, dárnoslos que no lo gastamos, que a los de marketing nos encanta gastar dinero. Pero si no tenemos mucho presupuesto, ese no es el problema. Yo cuento siempre el ejemplo de un cliente, porque es que nos llevó al extremo. Él estaba empeñado que quería hacer campañas en Facebook, porque era post pandemia y era como la moda, digamos, ¿no? Y el propio Facebook nos decía, el pueblo es demasiado pequeño. O sea, es que no te garantizo que haya resultados, porque ni siquiera contando la población total del pueblo y ya diciendo que todo el pueblo no tendrá Facebook, total, que se lo decíamos. Pues nada, que no, que él quería. Y hay veces que es que nos empeñamos en lo digital o incluso nos estamos peleando con el algoritmo, ¿no? Es que me está llamando gente de fuera de mi zona porque el algoritmo no se aclara, porque la calle, porque no sé qué. Pero vamos a ver, si en la puerta de tu oficina tienes un bar con 200 personas ahí sentadas, pues ve y repárteles una tarjeta. Sí, el algoritmo no sabe dónde están tus clientes, pero tú sí. Entonces, hay que estar en redes sociales, pero no hay que perder tampoco la cabeza y renunciar a lo que es obvio. El edificio de al lado de tu oficina tiene buzones, el bar de enfrente tiene vecinos, el fútbol de tu hijo tiene padres viendo el partido. O sea, que no hay que perder ¿Sabes eso, ¿no? que ahora que dijiste lo del bar, me acordé de la época que empecé yo como agente, claro, ya hablo como abuelita. La época cuando yo empecé como agente, pues entonces, en aquellas épocas, en la crisis, que fue una crisis financiera. ¿Estabas en mi tierra o no? No, ya estaba en Valencia, Valencia. ya había vuelto de tu tierra. Que lleva Murcia conmigo, que lo sepas. Que estaba en un restaurante y decía, estoy convencida, porque era la época de la mayor crisis, y decía, estoy convencida que aquí hay mucha gente que quiere vender sus propiedades. ¿Cómo puedo hacer que todos se enteren? Entonces pensé, si me levanto en la silla y empiezo a gritar, pues yo creo que se pueden enterar, pero igual no me puedo llevar a ningún cliente. ¿Sabes lo que se me ocurrió? Que ya lo había visto, no es una idea, dicen que es mejor copiar que crear. Mandé a hacer manteles y los repartí en los restaurantes y los pusieron, porque para ellos, sobre todo los restaurantes estos que utilizan manteles de papel, pues chicos, les ahorras un dineral y tú haces tus manteles y ahí puedes poner oye, si quieres conocerme más, este es mi Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente, yo he hecho la combinación. Yo he hecho servilletas para la ruta de la tapa. Funcionan fenomenal los posavasos. Las fundas de papel para la barra del pan.
¿vale? O sea, Eso son también. todo utilitarios que le das a los comercios de la zona. Es que los comercios de la zona son unos aliados alucinantes. Oye, y los clientes, te iba a preguntar porque aquí David Martínez, que está conectado a través de YouTube, dice una entrevista magnífica con una referente del sector, Patri. Pregunta, ¿tiene sentido convertir a los propios clientes satisfechos en microinfluencers? Me tiene todo el sentido del mundo, es que eso es lo que queremos. De hecho, la tendencia, venimos de la época esa de los grandes influencers, ¿no? De las Pombo, estas que yo ni las sigo, pero bueno, que supuestamente todos conocemos el nombre y tal. Y en realidad estamos ya un poco con el hartazgo de esa gente y lo que está empezando a tener mucho peso son los microinfluencers. Microinfluencers son gente que, aunque lo hace en microcomunidades, pues a lo mejor eso, 1000 seguidores, pero todos de su zona, ¿no? Todos sus amigos, sus tal, pero que de verdad tienen influencia, ¿no? O sea, es que estamos entrando en el marketing se dice peer-to-peer, o sea, que es como igual a igual, ¿no? Entonces, ¿de quién nos fiamos más? De la recomendación de alguien al quien yo percibo igual que yo, ¿no? O sea, me voy a fiar más de un vecino mío que de entrada no tiene ningún interés que del jefe de marketing de la marca, ¿no? Entonces, pues esos testimoniales que sí que solíamos tener, ¿no? De grabar el testimonial del cliente, pero si conseguimos que esos clientes propios recomienden en sus propias redes sociales, ya no que me den un vídeo para mis redes sociales, sino que en sus redes sociales digan, oye, he vendido mi casa y esta gente es maravillosa, no sé qué, o compartan la marca, el logo, el teléfono, claro, claro. Eso, al final, eso es experiencia de cliente, o sea, es el generar, igual que te dejan una reseña en Google, que utilicen sus redes sociales para hablar bien de ti. O sea, es que bueno, es que tenga sentido, es que es Wow. como el unicornio, ¿no? El objetivo ideal. Es la autoridad, pero totalmente, o sea, ahí ya te dan eso, ¿no? Bueno, hablábamos de la captación, o sea, lo que Ah, tú sí. decías. Sí, nos fuimos por... Sí, sí, nos Quiero fuimos. llamando a Patricia. Sí, 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 bueno, es que aquí vamos, estoy ya con la mente que voy enlazando ideas. A mí me parece, por lo que hablábamos antes, al final la captación es, primero, generar contenidos, sobre todo la prospección, ¿no? Generar contenidos de valor, o sea, captar la atención de alguien, normalmente porque le aporto valor, siempre doy antes que recibir, que eso es la prospección, ¿vale? Siempre es un lenguaje más didáctico que comercial, ¿no? Más de aportación casi solidaria. Ahí te demuestro mi autoridad porque te estoy demostrando que sé cómo ayudarte y te estoy demostrando también de manera implícita que tú no lo sabes, que eso es muy importante en el sector inmobiliario, o sea, demostrarle al propietario todo lo que él no sabe. Vale. Y a partir de ahí, además, al darte ese valor de, en un primer momento, sin pedirte nada a cambio en un primer lugar, ¿vale? Pues como cuando te doy la guía de cómo vender tu casa o te pongo un vídeo con información valiosa para ti, ¿no? Ahí estoy empezando a generar el camino de la confianza, que ya tenemos autoridad, generación de confianza, y entonces ya después, cuando llegue el momento de verdad de empezar con el lenguaje comercial, cuando de verdad él se interese por uno de tus servicios, ya tendremos el camino ganado, porque estará dispuesto a firmarnos, pero no el encargo de venta, sino el encargo de confianza, de verdad la exclusiva, porque confía en nosotros, nos ha elegido de manera activa. ¿Vale? Entonces, es un camino, como te decía antes, las dos cosas importantes para mí de la fuerza de las redes sociales para la prospección, perdona, y así recapitulamos con lo que empecé antes de irme por los cerros de Úbeda, es la capacidad de difusión masiva con poco esfuerzo económico y el formato vídeo que nos ayuda mucho a la conexión emocional. Entonces, la combinación de esas dos cosas hacen que las redes sociales, obviamente bien utilizadas, pero sean una herramienta súper potente de prospección. Súper. Ahí, ¿has visto? Ya te da el titular. No, Después qué de 4 bárbaro. horas, de dar Lo vuelta, logramos. lo logramos. Oye, pero aquí, como todo, también cometemos errores. ¿Cuáles son los errores que hacemos los agentes inmobiliarios cuando intentamos posicionarnos de manera online? Mira, hay yo creo que dos errores, sobre todo muy importantes. El primero, la falta de constancia. En las redes sociales, si de verdad queremos generar autoridad y confianza,
necesitamos ser constantes y coherentes, ¿no? La coherencia va un poco también con la constancia. Entonces, ese es lo primero. Y es en parte fruto de lo segundo, y es la falta de visión de las redes sociales con estrategia de negocio. O sea, la mayoría de los agentes afrontan las redes sociales como afrontan las redes sociales que tienen ellos a nivel personal con sus amigos. ¿Sabes? O sea, es el que tiene mucha facilidad porque ya publica mucho en sus redes sociales, pues sigue publicando como con mucha facilidad, pero como pollo sin cabeza. O sea, miro a ver si acaso lo que están haciendo los demás, publico una vivienda, hago una foto en notaría, me hago no sé qué, ¿no? Pero genero mucha, a lo mejor, cantidad incluso de cosas, pero no tengo foco, no sé lo que estoy haciendo, ¿a dónde voy con eso? ¿A dónde voy? A estar, ¿no? Bueno, ya es algo, no te digo yo que no, pero falta de foco. Y el que, de hecho, no tiene ni redes sociales personales, pues le da una pereza que se muere porque no lo ve como algo profesional, sino, ahora me tengo que poner con las redes sociales. Si no te tienen que gustar. O sea, es que es algo que tienes que hacer para tu trabajo, como mínimo. Luego está el que se apasiona. Pero, entonces, hay que afrontar las redes sociales profesionales con profesionalidad. Entonces, ese es un fallo muy grande que luego da los resultados, malos resultados, ¿no? Porque no nos enfoca bien. Si eres agente inmobiliario, lo primero que tienes que establecer, como siempre, como dices tú, una meta. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y si le puedes poner euros y tiempo, lo mejor. Es decir, o dólares o pesos o desde donde nos escuches, ¿no? Pero al final tenemos que tener claro qué es lo que queremos conseguir y a partir de ahí definir una estrategia. Y en función de esa estrategia, es decir, en qué mercado, porque si no lo defines, el mercado lo definirá por ti. Y terminarás vendiendo un pisito, un local, una oficina, pero no te especializarás en nada y no crecerás al ritmo que puedes crecer si lo tienes claro. Una de mis frases favoritas es que cuando tienes claro tu proyecto, los recursos aparecen. Porque si lo tienes claro y lo transmites, la gente te busca, te sigue, tienes ese magnetismo. Creo que nos atrae muchísimo las personas que tienen claro que quieren conseguir, ¿no? Y aparte que por el símil de lo del camino, si yo ya estoy andando un camino que tengo claro, todo lo que me surja en ese camino más o menos me va a venir bien, porque está en el camino. Entonces, me va a ir haciendo avanzar, ¿sabes? Si yo no estoy ahí, ahora voy para allá, ahora voy para el otro lado, no estoy avanzando en nada. Yo siempre le explico a los clientes, y de hecho esta semana he estado hablando bastante de eso, en los webinars de InmoTools y tal, de que al final, aparte de la estrategia personal y tal, ¿no? Pero que para empezar, sobre todo a nivel agencia, pero bueno, también a nivel agente, la primera pregunta, y hay que ser realista, ¿no? ¿En qué puedo yo dedicar ahora mismo a las redes sociales? Tiempo y dinero, o recursos, o llamémoslo como queramos, y entonces ver también qué quiero conseguir. Y eso tiene que estar alineado. O sea, si yo tengo pocos recursos, puedo esperar pocos resultados o resultados más pausados, ¿no? A largo plazo. El posicionamiento de estar ahí, estar de una manera correcta, pero no puedo pretender prospectar de verdad activamente, que me entren 3 leads de propietarios. Si lo que estoy haciendo es publicar una cosa así de vez en cuando, aunque esté correcta publicada, pero si dedico poco tiempo y poco dinero, pues lo normal es recoger poco. Y otra visión de las redes es, no, yo quiero utilizar mis redes para que me generen negocio. Entonces yo ya sé que si quiero resultados grandes, tengo que hacer inversión grande. En tiempo, por supuestísimo, y seguramente también en dinero. Pero sobre todo en tiempo. Sobre todo en tiempo porque tengo que ver estrategia, tengo que generar contenido, y obviamente impulsar con dinero porque las redes sociales hace tiempo ya que no son ONGs. Entonces, pero sobre todo lo que tienen que estar es alineados. O sea, yo tengo que decidir qué puedo invertir y qué quiero conseguir. Y esas dos cosas, porque hay mucha gente que al final, ahora ya empieza el desengaño, ¿no? Pero llega la frustración por no tener expectativas realistas. ¿Sabes? Cuando llegaban las redes sociales, tú ponías una foto en el Facebook y lo veían 5.000 personas. Eso ya no pasa. Ya se han encargado ellos de que no pase. Entonces, lo que no puedo es pretender hacer muy poquito y recoger muchísimo.
Porque eso me frustra y además, ¿qué hacemos los seres humanos todos? Vamos a pensar que somos nosotros los que nos estamos equivocando. No, hombre, no, qué No. necesidad. Vamos a pensar, esto de las redes sociales es una estafa. Sí, no sirve para nada. No sirve para nada, esto no es más que una pérdida de tiempo, no sé cuánto, tal, ¿no? Entonces, eso sí que hay que evitarlo. Hay que Eso lo llevo yendo toda mi vida. Como especialista en marketing, como tú comprenderás, cuando alguien te dice, no, es que este medio no sirve. Y tú, a ver si en este mismo medio me he publicado y tengo estos resultados, ¿por qué dices que no sirve? Es que puse un anuncio y no funcionó. La Pero, siguiente... ¿qué decía el anuncio? Y además, pusiste uno Claro, y uno. ya está, ¿no? No, y la siguiente, cuando tú le dices, a mí sí me funciona, lo siguiente que te dicen es, ya, pero en tu zona sí, pero en la mía no, porque la mía es muy Claro. complicada. No, Valencia es diferente. Sí, pero bueno, o sea, nos reímos, pero que al final todos caemos en eso. O sea, siempre buscamos un culpable, ¿no? Que no somos nosotros mismos. Y eso hay que evitar la frustración, hay que ser realista y hay que gestionar mucho las expectativas de lo que esperamos. Y las redes sociales, de verdad, que bien usadas, tenemos ya muchos ejemplos, las redes sociales bien utilizadas, de verdad que funcionan. Pero claro, bien utilizadas y eso requiere esfuerzo. Oye, Patri, estoy viendo que el tiempo se nos va a ir yendo de las manos, Vamos, como venga, me imaginaba. concreciones. Pero no, es que me gustaría, obviamente porque estoy yo interesada, porque quiero tener Rosiers. Qué horror. Es que hasta me da grima decirlo, pero bueno, cuéntame un poco el tema de la formación que estás dando, Mira, que tiene que ver con, porque todos sabemos, sobre todo en Europa, que tenemos los recursos estos, ¿cómo se llaman? Se me olvidó. Los bonos, ¿cómo les sí, llaman? el kit El bono digital. digital, el kit Sí. digital. Tenemos un kit digital de Sí. hasta 3.000 euros, 2.000 más 1.000. 2.000 más 1.000, sí. Exacto, Sí, para poder quedan, hacer cosas. bueno, Entonces, a ver, cuando veáis este vídeo, porque esto tiene fecha de caducidad, finales de 2025, es que esto ya nos quedamos es aquí para verdad. siempre. Bueno, pero si lo ven en el 2026, habrá otras la cosas donde formación Patricia seguirá, esté. pero no habrá bono de kit digital, no pasa nada. Mira, no, Exacto. pero sí me interesa contarte el porqué de la formación, ¿no? O sea, seguramente diga curso 20 veces, pero quiero que entendamos que no es un curso, es un entrenamiento. Empezamos, Salud Ruiz y yo, aquí en InmoTools, empezamos a preparar una formación online sobre redes sociales y sobre todo el tema, sobre todo muy enfocado en marca personal, por esto que estamos diciendo al principio, ¿no? Es muy importante, los agentes tienen que mentalizarse, tienen que dar el paso, tal y cual. Y empezamos a hacer un curso, como otros muchos que tenemos, en un campus virtual, con entrevistas, con recursos audiovisuales, con teoría, con ejercicios. Y conforme lo estábamos haciendo, cada vez que subíamos un recurso nuevo decíamos, ya, pero es que si hacen el ejercicio pero luego no publican, o si es que si se van a leer esto y luego no lo van a hacer, y nosotras mismas Esa es nos la enfadábamos. frustración que tenemos los formadores. Los O sea, formadores. es que les das como 1.000 tips de mañana llegas y captas todo lo que se te dé la gana porque vas a hacer esto, esto y esto, y al día siguiente dicen, ya, bueno, pero es que a ella le funcionaba porque ella es así y cosas así, ¿no? Es una A la gente, a frustración. todos nos cuesta entrar en acción. Todos sabemos, por allí es una cantante, pero que ella es filósofa casi ya, que se llama Wicca, y tiene por ahí un vídeo muy gracioso que me encanta, muy profundo en el fondo, que dice, todos sabemos todo lo que tenemos que hacer, para todo, o sea, para todos los problemas que tenemos, todos lo sabemos. El problema es hacerlo. No necesitamos. Entonces, total que decidimos no darle una vuelta al asunto y dijimos, no nos vamos a conformar con la parte teórica del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es un entrenamiento con ellos. Entonces, por eso los alumnos están limitados, solo caben 22 en cada edición y ya, porque contamos que alguno no viene motivado lo suficiente, y entonces nos tiramos 3 meses en los que desde el día 1 todos los alumnos tienen, por ejemplo, esta guía didáctica manual de trabajo en el que hay mucha teoría, muchos ejercicios prácticos de marca personal, de análisis de tu mercado, de qué quiero comunicar, muchos ejemplos prácticos de inmobiliarios, de contenidos
que ya, por ejemplo, mira, por aquí vemos a gente conocida, ¿no? Vemos a Vanessa, vemos a Vicente, vemos a Tony García, A por Tony. ejemplo, Ajá. ¿vale? Sí. Entonces, tenemos muchísimo contenido teórico y práctico, ¿no? Pero que rozaría la teoría. Pero nosotras no perseguimos a los alumnos, no le estamos diciendo como si estuviéramos en primero de primaria. ¿Has leído el manual? ¿Has hecho el ejercicio? ¿Has hecho no sé qué? No. Esto es un entrenamiento y es una relación de adultos. Si estás aquí es porque te interesa. Entonces, yo no te persigo para ver si te has leído el manual. Eso es cosa tuya. ¿Para qué te persigo yo? Y te persigo hasta la muerte. Voy a Valencia allí a por ti. Es que publiques todos los santos días. ¿Vale? Esto es el cobrador del FRAC. ¿Vale? O sea, Rocío, hoy no veo que hayas puesto historias. Rocío, hoy no has lo que has publicado, eso no me vale, eso es una castaña que la has puesto para salir del paso. Tú puedes hacer algo mejor. Hostia, ya me está dando miedo. No, y sobre todo, que todo lo que vayas publicando, nosotras te damos feedback directamente en la red social. O sea, no es que vayamos haciendo reuniones periódicas de control, no. Esto es tiempo real, día a día en las redes sociales. Pero entonces, públicamente, Rocío, esto que has publicado. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas en los comentarios públicos? Rocío, esto es una castaña. No, en los mensajes. Además, os viene muy bien a los alumnos porque si tú publicas una historia y yo te mando un mensaje, el algoritmo registra que has tenido interacción. ¿Vale? Entonces yo te voy comentando. ¿Qué pasa con esto? Que la magia de esto es que el que más publica, más aprende por horas acumuladas de experiencia, pero también porque cuanto más publiques, más feedback nuestro recibes. Si tú publicas un vídeo y yo te digo, el encuadre está perfecto, Rocío, genial, te ha faltado el call to action al final, te ha faltado, podías haber puesto este sticker para la interacción, y no me gusta el plano del principio, no sé qué, no sé cuánto, pues todo eso te está a ti nutriendo. Y en el siguiente que hagas, tú ya tienes todos esos comentarios que acumulamos con los siguientes. Bien, perfecto, has mejorado el plano, has puesto el call to action, se te ha olvidado sonreír. O sea, siempre la puntillita, siempre hay algo que mejorar. Entonces, vas generando, que es un efecto bola de nieve. Cuanto más público, ¿vale? Y entonces también os motivamos para ese arranque, que es lo más duro de las redes, es el generar el hábito. Generar el hábito de publicar todos los días. O sea, que sea algo natural, no tiene que ser, sobre todo el canal de historia, que tiene prácticamente nada de postproducción, tiene que ser el día a día. El perder el miedo, el que te salga natural y no lo hayas pensado de que estoy haciendo no sé qué, te haces una foto y publicas, o te haces un vídeo porque estás en no sé dónde. O sea, naturalizarlo de tal manera que ni lo notes. Eso, como cualquier otro hábito, es lo más complicado. Y con Salud y conmigo, pensando por detrás... Porque es algo que a mí es un pensamiento seguramente limitante, pero seguramente a muchos de los que nos están escuchando les pasa igual. Cada vez que pienso de voy a grabarme diciendo esto, quizás el error que cometo, en vez de decir, oye, lo voy a grabar y tal, y pum, y adelante, es, ¿y a quién le va a importar? Y no es tanto el que van a pensar, porque eso me da un poco igual, pues si no, no estaría haciendo las entrevistas y me acuerdo del primer año cómo sufrí con esto, ahora ya me salen más naturales, pero de no haber estudiado nunca ni periodismo ni nada por el estilo. Pero eso yo creo que es un pensamiento recurrente, que no solo yo lo tengo. Eso es, creo que se llama el síndrome del experto, ¿no? O sea, al final hay cosas que nosotros, que ya estamos en un nivel, ¿no? De haber profesionalizado el discurso, analizado, ¿no? El inmobiliario, pero ten en cuenta, Rocío, que, bueno, tú le hablas a agentes, ¿no? Mayoritariamente, por captación de talento inmobiliario. Pero sobre todo la gente que le habla al ciudadano normal. O sea, tenemos que interiorizar, yo les llamo analfabetos inmobiliarios. O sea, el ciudadano de a pie no tiene absolutamente ni idea de nada, de inmobiliario me refiero, ¿vale? Del proceso de compraventa. Entonces, caemos muchas veces en que cosas que nosotros pensamos que son obvias no lo son. Y caemos en ese síndrome de, bueno, esto sí que lo sabe todo el mundo. No lo sabe todo el mundo. Y encima de que no lo sabe todo el mundo, la gente tampoco te presta toda la atención que te crees. Entonces, aunque lo hayas publicado ya hace un mes, nadie se acuerda. Se acuerda uno. Puedes volver a publicarlo, que no pasa nada. De hecho, Tony hace eso.
sube Claro, vídeos que a lo mejor grabó antes y te vuelven a hacer como el efecto y tal, ¿no? Pero sí, como sí, dices sí. tú, o sea, si al final yo voy dirigido a un mercado, pues que ese mercado me escuche, me entienda, me comparta conmigo. Esto, Y hay fíjate veces que, sigue, perdona. no, que hay veces que ni siquiera a lo mejor es lo que dices, sino que es cómo lo dices. A lo mejor tú me estás contando a mí, pues lo que es una nota simple, ¿vale? Un ejemplo muy mayor, pues yo ya lo sé, lo que es una nota simple, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me hace gracia, ¿no? De repente te veo explicando lo que es, o de repente el dato que pones, el ejemplo que pones, y de repente me quedo mirando cómo lo haces, ¿no? Y es esa parte de conexión. Y al final me estás transmitiendo que estás queriendo ayudar a la gente, ¿no? Y también esas cosas también suman. Mira, estoy teniendo precisamente este problema con la escuela FAI Conecta, que cuando llamo a la gente para que dé ponencias, oye, pienso que podrías dar una ponencia en la escuela, son vídeos cortitos, no tienen que ser clases enormes, sino de media hora, 45 minutos, tal. Todo el mundo busca temas como súper enrevesados. Digo, no, no, sí, o sea, me parece bien, pero yo necesito, la finalidad de la escuela es también llegar a esa gente que está empezando, porque tienen que ser vídeos como muy consumibles, casi como un reel. Digo, pues yo necesito una Claro, ponencia de qué es una nota simple, de cómo se gestionan las cosas en el registro online, de cómo no sé qué, o sea, cómo cosas de nivel establecer una bajo. conversación con un cliente, cómo preguntarle, cómo... Y esas son las que no me propone nadie. Esas son las que yo tengo que decir. ¿Y no me harías una ponencia sobre...? Me dicen, pues yo es una chorrada. Bueno, pues es una chorrada para ti, por eso quiero que la hagas tú. ¿Sabes? Claro, súper. Habrá que le interese seguro lo que tienes que decir. Y si no, pues da igual, se elimina las 24 horas a otra cosa. Otra cosa mariposa. Está súper bien porque ahora cuando lo deseas es, por ejemplo, pues cosas que sí puedes decir. En mi caso, pues yo me dedico a traer talento y formar, pero también es verdad que es súper importante, por ejemplo, de cara a los constructores, de cara a los clientes vendedores, que sepan que somos un equipo. Quizás nadie nos conoce al grado de decir, oye, somos Remax Urbe2, somos 70 agentes en mi oficina. Tengo 9 team leaders, o sea, somos una empresa súper fuerte en Valencia. Tengo agentes súper motivados y eso es algo que tengo que hacer, o sea, es un compromiso. Claro que Ágata, que está haciendo tu trabajo, la noto tan súper emocionada que se me antoja y nos recomendó esta serie de los de Manhattan, ¿cómo se llama? Los dueños de Ah, Manhattan. sí. Entonces dice, tú tienes que ser como él. Entonces es como de, ups, está listón muy alto. Bueno, Madre pero la mía. atracción de talento al final es fortalecer tu marca, y claro, y tu marca también es tu equipo. Es que todo está relacionado. El co-branding es una realidad, es la suma de las partes, es mayor que las partes sueltas, ¿no? Oye, Patri, solo, perdón que te interrumpa. Ramón Torres, desde LinkedIn, nos saluda. No sabía que Hola. los de LinkedIn ya aparecen, soy súper feliz y por eso me encanta la entrevista. Hola, compi Patricia, pone, from the spirit. No sé quién es, pero es from my spirit, ¿no sabes? No Pues sé si una que compi o ponga un su compi, pues nombre, estupendo, claro. Pues ¿no? Por ahí estaba también Griselda conectada, o sea, estamos aquí todas las amigas. Bueno, entonces el taller, continuamos. Tenemos que todos los días mejorar. Me encanta el feedback, porque muchas veces el único feedback que tenemos es de la familia. Y en mi caso, los pobres están hartos. bueno, es también normal, ¿eh? Es una frustración normal. La gente le gusta mucho mirar y poco lo que decíamos antes de entrar en acción, ¿no? ¿Y para qué voy a escribir? ¿Y qué voy a decir? ¿Qué no sé qué? Le cuesta mucho. Pues tampoco podemos tomar, es que he escrito esto y nadie me ha escrito. Bueno, pues habrá que intentarlo por otro lado, pero al final lo importante es que te vean. Hay gente que conecta mucho contigo aunque no te lo diga, y el día de repente que te escribe ya, yo de repente he recibido mensajes privados de gente que no me haya escrito un comentario en la vida. Patricia, me encanta lo que haces, no sé qué, te sigo desde hace un montón de tiempo. Pues es gente que está en su casa, no te dice nada, ¿no? Pero está pasando, o sea, esa conexión está pasando Súper. realmente. Así como que te llegan postales como la que me llegó, súper Efectivamente. chula, o un mensaje ayer también, uno de, seguramente no me contestarás, pero que sepas que te estoy muy agradecido porque gracias a ti estoy en el sector inmobiliario. Digo, uff, bendito Dios, espero que le vaya muy bien, qué responsabilidad tan más grande, ¿no? ¿No? Pero sobre todo que
a lo mejor entran al sector inmobiliario en zonas diferentes de España o en cualquier parte de Latinoamérica o Estados Unidos, ¿no? Que entra a través de las entrevistas, llegan ahí y dices, es que Es una nunca sabes maravilla, ¿eh? realmente. Pero es una maravilla, Rocío. Tú piensas cuando empezaste tú, esa soledad, ¿no? Un poco de... Y ahora con el tema de Internet es otra cosa maravillosa, ¿no? Lo de la compartición de conocimiento y tener todas las cosas a mano y tal. Es una Oye, me maravilla. quedan 5 minutitos y quería Venga, también al cuello. darle sobre todo, echarle ay, porque se me olvidan las palabras, será porque ya tengo muchos años. Quiero hablar de Trivion. Trivion es una asociación, Claro. la Asociación de Formadores Inmobiliarios, donde Patricia y yo estamos dentro de ella. Estamos súper contentas porque es una asociación donde estamos formadores inmobiliarios, así es que si conoces algún formador inmobiliario o eres o quieres serlo, sería súper interesante que te acercaras a nosotros como Trivium Formadores. Estamos en Instagram, ¿no, Patri? Sí, sobre todo me parece súper interesante, obviamente, si sois formadores de alguna forma, ¿vale? Me da igual las derivadas, mentores, entrenadores, formadores, me da igual. Pero sobre todo también si queréis serlo, o sea, si tenéis esa venilla, ¿no? De tener años de experiencia o tener experiencias valiosas, a lo mejor aunque sean pocos años, y queréis empezar a movilizar esa parte de aportar, de devolver al sector o ayudar a mejorar el sector, la mejor manera también es entrar en una asociación, ¿no? Y que empecemos a compartir y a generar sinergias y empezar a construir caminos para eso, ¿no? Para fortalecer la parte de la formación inmobiliaria. Tenemos un problema en el sector inmobiliario, es que no tenemos formación reglada. Por un lado tiene su parte buena y es que está abierto a todo el mundo y de hecho recupera muchísimo profesionales valiosos que vienen derivados, ¿no? de otras profesiones, pero hay también un problema y es que en el fondo, por mucho que quieras, como que interiorizas que no necesitas formación para ser inmobiliario, ¿no? Y desde la asociación, aparte de entre nosotros, de los caminos, también es poner en valor eso, ¿no? Que sí hace falta formación, mucha formación, muy variada y necesitamos gente para ayudarnos en esa evangelización, igual que se evangelizó en su día con la exclusiva y con todo eso, pues hay que evangelizar sobre el inmobiliario, el profesional inmobiliario formado además en muchas cosas. Fundamental, o sea, el que cree que ya lo sabe todo está en declive. Ese pasado mañana deja de existir. No Eso puede es ser. como los, dicen como los tiburones, ¿no? Que si no avanza va hacia atrás. Pues esto es igual, no se puede estar quieto. Entonces, si tú hace mucho que no aprendes algo, lo que has hecho ha sido retroceder. Hay que estar, el mundo obliga, hay que estar en constante movimiento hacia adelante a ser posible. Ay, Patrick, podríamos estar 28 horas, pero aquí ya está todo el mundo nervioso para cerrar la oficina, con lo cual, nada, agradecerte muchísimo, muchísimo tu presencia. Me encanta, creo que tenemos muchos temas para hablar. Yo estoy ya para meterme en el taller contigo. Sé que me vas a meter un curro importante, pero tengo una misión y es no solamente crecer mi oficina, porque tenemos un objetivo grande en cuanto a la producción y en cuanto al número de agentes. Quiero ser una oficina muy grande en Valencia, pero quiero darme a conocer, no solamente a propietarios, sino a promotores, a realmente que nos identifiquen como esa empresa a la que se tienen que acercar para asociarse con nosotros y trabajar conjuntamente proyectos guapos. La relación promotores-agencias es ahí un melón por abrir en este país. Yo trabajo en promotora, ya trabajo con agencias y verdaderamente hay ahí un camino que sería maravilloso encontrar esa comunicación y esa unión. Y parece que es más complicado de lo que debería ser. Y sí, es un camino que me parece... Nos vamos a ayudar muchísimo. Mira, nos saludan desde Rosarito, Baja California. Yo quiero ir a Baja California. Sí, también estaban desde Perú. Qué lejos. Te saludaban de Perú también, de Remax Clima, no, Cima, de Lima, Perú. Oye, Patrick, de nuevo, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y gracias a todos por estar online.
Y de nuevo, Bueno, nos vemos la muchísimas próxima gracias. semana. Mira, ya me van Ok. apagando las luces como en las discotecas. Hasta luego. Bye, bye. Que yo soy la jefa, que soy la broker, no me echéis. No, no. Venga, hasta luego. Bye, bye. Adiós.